Bien, pues si empezamos a explicar el Lazarillo cuando vemos ese libro, cuando la gente de la época abría ese libro, se encontraba en primer lugar con que el libro era anónimo, no había ningún autor que lo firmara. Y cuando empezaban a leer, había un narrador en primera persona que estaba contando su historia, que se llamaba Lázaro, de manera que la gente tendía a creer que el libro lo había escrito Lázaro. Es lógico, ¿no? Vale. Y además ese libro era una carta, era una especie de confesión, que Lázaro está en un momento crítico y tiene que escribir una confesión de lo que ha sido su vida a alguien al que llama vuestra merced. ¿Vale? El libro empieza con un prólogo en el que entendemos que es una carta y Lázaro le está diciendo, un Lázaro ya adulto, le está diciendo a vuestra merced, que no sabemos quién es un tratamiento de respeto, debería ser alguien que tenga un puesto muy importante, un noble o incluso un puesto de la iglesia seguramente, bastante importante y que puede juzgarlo. Y Lázaro le dice, sí, yo lo entiendo, vuestra merced, yo sé que eso del caso es una cosa muy difícil y es terrible, pero usted tiene que entenderme a mí para entender lo que pasa con el caso. Y empezamos a leer ese prólogo un poco extrañados, porque no sabemos quién es vuestra merced y no sabemos a qué se refiere con eso del caso. Eso del caso suena a un caso, a un juicio, ¿no? Un caso por, no sé, asesinato, un caso por robo, es un juicio, ¿vale? Lo están juzgando por algo y él tiene que confesar. Y dice, vale, yo voy a decir lo que pasa, pero entendedme a mí, entendedme por qué yo me comporto de esta manera, por qué hago las cosas como las hago. Para que podáis entenderme, es absolutamente fundamental que conozcáis mi historia desde niño. Así que el libro empieza aquí y hace un tremendo flashback. ¿Recordáis lo que era un flashback? Un salto hacia atrás, se le llamaba también analepsis o retrospección, ¿vale? Hace un flashback hasta que Lázaro es niño. Lázaro es totalmente niño y te dice, pues yo nací de esta manera, mis padres eran así, era gente pobre, su padre va a la guerra porque lo castigan y lo obligan a exiliarse, a irse al exilio y se va a luchar contra los moros, un poco como en el Cid, ¿vale? Pero evidentemente le va mal y muere porque en el Cid se contaban cosas interesadas e idealizadas y aquí es realista. El niño se queda huérfano, la madre es muy pobre, no puede salir adelante con él, monta una especie de bar o de mesón y por allí pasa un mendigo ciego pidiendo y la madre decide que se lo va a dar al ciego para que el ciego, bueno, intente criarlo. Imaginaos lo pobre y lo desesperada que tenía que estar, ¿vale? Así que se lo da al ciego y el niño se va como criado del ciego, ayudándolo bueno, a orientarse, a ver por dónde va y ayudándole en las cosas en general. Por eso todavía hoy en día a los perros que ayudan a los ciegos se le llama perro lazarillo, ¿vale? Es por eso. Bueno, entonces Lázaro empieza a contarnos su historia, hasta que va a llegar a ese momento en el que estaba al principio. La primera parte, el primer capítulo, es el del ciego. Este ciego es muy cruel con Lázaro. Es un personaje, bueno, es terrible. Es alcohólico, es muy cruel con el niño, pero es muy astuto y le enseña muchas cosas. Le enseña a salir adelante, le enseña toda su astucia. Hasta que llega un momento en el que lo maltrata tanto, le pega tanto, que Lázaro decide que se va a escapar. Usa esa astucia que el ciego le ha enseñado para escaparse. Se escapa y encuentra por casualidad otro amo, otra persona a quien servir y que lo mantenga. Va a ser un clérigo, ¿vale? El clérigo de Maqueda, porque en el libro van a aparecer bastantes clérigos. Este primero es el clérigo de Maqueda, ¿vale? El clérigo es absolutamente rácano. Es una persona que debería ser generosa y practicar la pobreza para él, pero ser generoso con los demás, pero es un hipócrita absolutamente rácano que mata a Lázaro de hambre y que, bueno, Lázaro como ya ha aprendido a ser astuto, pues consigue robarle algunas cosas, pero cuando el clérigo lo descubre le pega una paliza brutal, lo deja casi muerto, ¿vale? Lo deja varios días inconsciente y cuando el niño vuelve a estar consciente, lo echa de su casa. O sea, el clérigo es un personaje terrible. Lázaro se ve sin nadie otra vez y
pasa a servir a un escudero. El escudero sería una especie de noble, ¿vale? O sea, imaginaos que es un noble, imaginaos no, era un noble en la época, ¿vale? El escudero trata a Lázaro con respeto, es el único personaje que trata bien a Lázaro, pero no tiene nada para comer, es súper pobre, es el más pobre de todos. Porque además pasaba una cosa, y es que los nobles se supone que no debían trabajar, porque eran ricos y debían vivir de sus rentas, ¿vale? O ir a la guerra y tal. Pero en esta época en la que ya la guerra de verdad no existe, como tal, o sea, no estamos ya en la época del Cid, o sea que esa posibilidad de ir a luchar contra los moros y demás está anticuada. La gente que era de la baja nobleza, pues no tenía mucho con qué comer o con qué mantenerse, pero se resistían a trabajar porque ellos querían seguir haciendo ver que eran nobles y que no tenían que hacer esas cosas. Entonces el escudero está un poco atrapado en eso, ¿vale? Una persona incapaz de salir de esa situación y solo seguía por su estatus social, ¿vale? De manera que Lázaro pasa tanta hambre que... Esto es curioso, Lázaro no se escapa del escudero, sino que el escudero se escapa porque no puede pagar el alquiler y huye de su casa, y Lázaro se queda solo y tiene que empezar a buscar otros amos, y así va buscando muchos amos, ¿vale? Lo principal de la estructura del libro, el libro tiene 7 capítulos, pero los 3 más importantes son estos, ¿vale? Son los que están más desarrollados, y si os dais cuenta, está haciendo una cosa que supone una crítica a toda la sociedad. No sé si lo veis, pero está el pueblo llano o los campesinos, está el clero y está la nobleza. Todos están representados aquí. Lo que hace es criticarlos a todos, ¿vale? A través de las vivencias de ese niño nosotros entendemos como todos son, de una manera u otra, son malos, son incapaces, ¿vale? La historia sigue desarrollándose, Lázaro pasa por muchos amos, va creciendo, cada vez va mejorando un poquito su situación porque es más espabilado, es más listo. Hay una evolución psicológica del personaje hasta que en el final Lázaro se hace pregonero de vinos, ¿vale? Bueno, se hace pregonero en general. Y hay un clérigo que es un arcipreste de San Salvador que tiene un negocio de vinos. Él tiene vino, aparte de ser clérigo, pues tenía tierra y producían vino, y decide que va a contratar a Lázaro para que le pregone sus vinos, para que anuncie sus vinos. Y desde que hace eso se da cuenta de que vende muchísimo más, porque claro, Lázaro tiene una astucia maravillosa y una labia maravillosa, y entonces convence a todo el mundo, y es fantástico, y dice, guau, pues yo me tengo que quedar con este empleado, ¿no? Y lo tiene siempre trabajando para él. Y bueno, pues ese cura tiene una criada joven, más o menos de la edad de Lázaro, y decide que los va a casar. Le dice a Lázaro, oye, ¿por qué no te casas con mi criada? Que, bueno, de tu edad, es guapa, tal. Y si quieres, pues tengo una casa aquí al lado, justo al lado de la mía, así que podéis quedaros allí, y así pues ella sigue haciendo de criada y sin problema, y los dos trabajáis para mí de alguna manera y tal. Y bueno, pues a Lázaro le parece una idea fantástica. El problema es que la criada, entra con demasiada facilidad en la casa del clérigo, y a muchas horas que a lo mejor no son muy lógicas, y a lo mejor se queda mucho rato o ratos extraños, y bueno, se va entendiendo que la criada en realidad está liada con el clérigo, o que el clérigo está liado con su criada, y que todo este rollo de hacer que Lázaro y ella estuvieran juntos era una manera de, por una parte, acallar los rumores, porque esta chica ya está casada, pero por otra tenerlos cerca, ¿vale? Y además el clérigo piensa, bueno, Lázaro tampoco me va a dar mucho problema. Y ese es el caso del que se hablaba al principio. Ese vuestra merced, que no sabemos quién es, seguramente si fuera un alto cargo eclesiástico, está investigando, está preocupado por esta situación, y le dice a Lázaro, oye, ¿esto qué pasa? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Y tú por qué no haces nada? ¿Vale? Porque de alguna manera, con el machismo de la época, si Lázaro hubiera hecho cualquier cosa terrible, de lo que hoy llamaríamos violencia doméstica, se hubiera matado a ella, hubiera montado un pollo, lo que fuera, eso hubiera sido aceptable, pero no hacer nada, eso no es aceptable, porque ¿qué pasa con el honor? ¿Vale? Lázaro cuenta toda su historia para decirnos, oye, yo he sido
chico miserable que ha vivido siempre al borde de morirse de hambre y que ha sufrido muchísimo y ahora, por una vez en la vida, he llegado a estar bien, tranquilo, cómodo, puedo comer y queréis que me caliente la cabeza por esto. O sea, ¿de verdad pensáis que yo voy a poner en peligro toda esta situación por esto? No hay ninguna idea romántica, no hay ningún amor, no hay nada de eso. A Lázaro le da igual exactamente. Y si ella quiere estar con él, le parece fantástico, pero, pero que le dejen estar. Porque lo que dice el libro al final es que el honor y todo ese tipo de cosas y la moral son una tontería. Eso no es un valor realmente. El principal valor en la vida, luchar por sobrevivir y conseguir sobrevivir, eso es lo importante. Y todo lo demás, pues prácticamente son tonterías, ¿vale? Que es lo que se ve a lo largo de toda la historia. Así que ese era el caso y esa es la justificación que da Lázaro, que es un poco cínica, ¿vale? Lázaro dice, no, yo no me lo creo, no me creo que mi mujer me esté poniendo los cuernos. En realidad es evidente que sí, y además, aunque él diga que no, por la manera irónica en la que lo dice, entendemos que lo sabe, pero le da igual, ¿vale? Así que es un libro que va un poco crítico, un poco irónico, un poco cínico contra la sociedad, ¿vale? Si vemos el estilo del libro, pues bueno, como vuestro libro de textos dice, el estilo es un estilo sencillo, natural, con un lenguaje realista, que le da mucha verosimilitud, ¿vale? En este caso es verosímil, recordáis lo que decíamos en el vídeo anterior. O sea, parece real, parece que lo ha escrito realmente ese Lázaro. Oye, podría ser verdad. Y está lleno además de humor y de ironía, lleno de momentos en los que te ríes un montón, aunque veas que la historia es terrible, pero bueno, te ríes porque el propio Lázaro lo cuenta con esa ironía sobre su historia, ¿vale? Y además hay una evolución psicológica, de hecho el primer libro que podemos considerar como una novela en el sentido de que el personaje está aprendiendo. Lo que pasa es que es una evolución rara, no aprende para volverse cada vez mejor, como los héroes, como decía de los libros de caballería, aprende para volverse peor o para saltarse a la moral más veces o para engañar o para que le dé todo igual, ¿vale? En realidad, si hoy lo leemos pensamos que es peor pero más realista, ¿vale? Que no está mal porque he aprendido una lección valiosa, que es que la vida va por encima de todo. Y este libro tiene una gran crítica social, ¿vale? Como os he dicho, critica muchísimo a todos los estamentos, pero sobre todo al clero, ¿vale? Es un libro súper crítico con la iglesia y con el clero. Y aquí hay un problema y sería el de por qué el libro es anónimo, que es una cosa que estoy evitando deciros desde el primer momento. ¿Lo ha escrito realmente Lázaro? ¿O eso es mentira? Y el autor no ha puesto su nombre por algo. Pues bueno, el autor no ha puesto su nombre seguramente por dos cosas. Para que creamos que es Lázaro el que lo ha escrito y nos demos cuenta de que o sea, pensemos que ese personaje protagonista está contándonos realmente su historia y tiene ese morbo de la confesión y de la realidad, y esto será de verdad una cosa de un caso judicial que han conseguido publicar y uff, qué bien. Por una parte por eso, y por otra porque es muy crítico con la sociedad y muy crítico con el clero. Y pensad que en este momento en el que está luchando toda la política de la reforma protestante en Europa y esas ideas que circulan contra la contrarreforma, la Inquisición está a tope y cualquier cosa que se dijera contra la Iglesia sentaba muy mal, ¿vale? Y si alguien ponía su nombre en un libro como El Lazarillo, pues puede ser muy fácilmente que fuera acusado, que fuera torturado, que fuera a la cárcel o que acabara fatal, ¿vale? Así que el autor seguramente esconde su nombre por eso. Y yo sé que si estoy en clase ahora muchos de vosotros levantáis la mano y decís, pero no puede ser verdad que lo haya escrito de verdad un Lázaro adulto y que... Pues mirad, seguramente no, porque aunque el libro es realista, aunque el estilo es realista y podría parecer un niño de la calle, está muy bien escrito, está demasiado bien escrito, está muy bien estructurado, muy bien pensado todo. Los juegos de palabras son increíblemente buenos. La manera en la que unos capítulos se reflejan en otros y se enlazan es tan perfecta que eso solo lo puede haber hecho un escritor profesional. Incluso hay algunas cosas que nos permiten saber que es así, como algunas anécdotas que ya nos encontramos en otros libros, de manera que vemos que eso realmente no le ha pasado a alguien, no es genuino y verdad, sino que es material literario que un autor muy culto está reelaborando para hacer parecer
que es una persona de la calle hablando como si tal cosa. ¿Vale? Bueno, creo que os he contado más o menos todo. Esto es un libro que me encantaría leeros. Me encantaría leer fragmentos con vosotros porque realmente es muy divertido y es muy emocionante y está muy bien hecho, pero bueno, me temo que en esta ocasión no vamos a poder. Así que espero que os quede claro y si tenéis dudas pues ya me vais preguntando.